Aquí. Buenas tardes, estimados jóvenes. Por favor, confirmar audio y presentación. Buenas tardes, doctor. Ya estamos viendo la presentación y el audio está bien. Muy bien, no se olviden, por favor, colocar su mensaje, el número de grupo al que pertenecen, ¿de acuerdo? En el chat. Bien. Nosotros dijimos que para hablar de electrocardiograma y su respectiva lectura, principalmente deberíamos tomar en cuenta unos pasos reglados que ustedes jamás deben olvidarse. Esos pasos reglados radicaban principalmente en la lectura de la frecuencia cardíaca, del ritmo sinusal y obviamente estos pasos que nosotros ya hemos ido viendo principalmente a nivel de sus valores normales, es decir, valor normal de intervalo PR y algunas alteraciones que ellos manifestaban, valor normal del complejo QRS, del segmento ST, de la onda T y por último el eje eléctrico del corazón. Entonces, los que están enmarcados con color rojito justamente a nosotros nos mostraban lo que nos faltaba hacer para la lectura del electrocardiograma. La anterior clase habíamos visto con claridad meridiana que podíamos leer nosotros una frecuencia cardíaca, ya sea de un ritmo, de una frecuencia rítmica, ¿sí? Y también uno que no sea con una frecuencia cardíaca que no tenga una ritmicidad muy adecuada. Entonces, ese aspecto fundamental hemos visto y las características de cómo se mide la frecuencia cardíaca. Ahora lo que vamos a ver es cómo nosotros determinamos el ritmo sinusal, es decir, si realmente el corazón está empezando a latir a nivel del marcapasos fisiológico del corazón. Entonces, para eso nosotros debemos de determinar como un aspecto fundamental y que no habíamos mencionado cuando habíamos visto o habíamos hablado de la onda P, es de que el ritmo es sinusal cuando la actividad eléctrica del corazón inicia en el nódulo sinusal. Por eso se llama ritmo sinusal, justamente, porque tiene directa relación con el nódulo sinusal. Ahora bien, un aspecto fundamental entonces que jamás debemos olvidarnos. Para determinar si el ritmo es sinusal o no, debemos fijarnos en la onda P. Si queremos determinar la frecuencia cardíaca, nosotros nos fijábamos en las ondas R, ¿se acuerdan? Entonces, un aspecto fundamental que no debemos dejar de lado. Bien. Ahora, otra cosita que no les había mencionado antes era lo siguiente. Para saber si el ritmo es sinusal, primero dijimos de que siempre debe haber ondas P. Si no existe ondas P, entonces vamos a ver de que posiblemente el ritmo no sea sinusal, es decir, la actividad eléctrica no empiece en el nódulo sinusal. Pero un aspecto que va de la mano en la determinación del ritmo sinusal es la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Sabemos nosotros que dentro de los parámetros normales de frecuencia cardíaca oscilan entre 60 a 100 latidos. ¿Sí? Eso quiere decir que si ustedes determinan si el ritmo es sinusal, pues antes de darlo por hecho, siempre corroboren con la frecuencia cardíaca que debe estar entre estos valores, entre 60 y 100. Nosotros cuando habíamos hablado de la onda P,
Ya habíamos visto algunas características justamente del ritmo sinusal, pero debo manifestarles un aspecto fundamental. Sabemos que la estructura donde inicia el ritmo o la actividad eléctrica del corazón se denomina nódulo sinusal. Entonces hemos dicho que está directamente relacionado con la frecuencia cardíaca, que en este caso un ritmo sinusal tendría una frecuencia cardíaca de entre 60 a 100 latidos por minuto. ¿Esto qué nos dice? Que la actividad eléctrica del corazón se está iniciando en el nódulo sinusal. Entonces, a esto nosotros vamos a llamar ritmo sinusal. Cuando ustedes empiecen a ver los parámetros para la lectura del ritmo sinusal y si encuentran, ustedes les dicen, sí, efectivamente, su corazón está empezando la actividad eléctrica en el nódulo sinusal. Pero también ustedes se acuerdan que habíamos dicho de que a veces nuestro corazón o nuestra actividad eléctrica no inicia en el nódulo sinusal, sino ¿dónde iniciaba? En el nódulo aurículo-ventricular, acá. ¿Sí? Si iniciaba en el nódulo aurículo-ventricular, era válido. La actividad eléctrica podía iniciarse ahí. Pero yo les dije, ¿a costa de qué? A costa de que los latidos cardíacos, por eso hemos dicho que tiene mucha relación el lugar donde se inicia la actividad eléctrica, ¿con qué? Con la frecuencia cardíaca. Eso jamás se deben olvidar. Entonces, si se inicia la actividad eléctrica en el nódulo aurículo-ventricular, que es este, los latidos van a disminuir entre 60 a 40 a 60 latidos por minuto. ¿Sí? Entonces, miren, en este dibujito ya vemos que la actividad no está acá empezando, sino en el nódulo aurículo-ventricular. Esto ya no es normal, ya no podemos decir ritmo sinusal. Entonces, esto ya es un ritmo anormal, se llama ritmo de la unión. ¿Por qué es ritmo de la unión? Porque tiene directa relación con el nódulo aurículo-ventricular. Siempre dense cuenta que para dar esa valoración, no solo tenemos que fijarnos en la onda P, que nos manifiesta justamente la actividad eléctrica, sino también debemos fijarnos la frecuencia cardíaca. El tercero, dijimos que a veces no puede funcionar el nódulo sinusal, no puede funcionar el nódulo aurículo-ventricular, pues todavía el corazón podría echar mano del ventrículo, en este caso del haz de His. ¿Sí? Pero hemos dicho que si la actividad ventricular manifiesta toda la contracción del corazón, pues también va directamente relacionada con los latidos cardíacos, es decir, con la frecuencia cardíaca. Y si la frecuencia cardíaca, pues en este caso tendría que tener un valor muy inferior, entre 20 a 40 latidos por minuto, ya muy complicado. Que una persona lleve una vida normal con 20 a 40 latidos por minuto es muy complicado, inclusive siendo un gran deportista, ¿se acuerdan, no es verdad?, de nuestra bradicardia del deportista. Pues cuando la actividad eléctrica inicia a nivel ventricular, se llama ritmo idioventricular. Estos dos, el ritmo de la unión y el ritmo idioventricular, ya son patológicos, tienen una característica patológica. El que es fisiológico es el ritmo sinusal. Obviamente, jóvenes, que el que más se presenta a veces cuando ya es un aspecto patológico justamente es el ritmo de la unión, porque se manifiesta a nivel del nódulo auriculoventricular a costa de una frecuencia cardíaca disminuida. Es por eso que nosotros estamos yendo regladamente. ¿Se acuerdan que no podíamos aprender primero ritmo sinusal si no aprendíamos primero a determinar en nuestro electro la frecuencia cardíaca? Por eso ahora, ya que sabemos determinar la frecuencia cardíaca como primer valor, pues ya podemos como segunda acción determinar si el ritmo es sinusal o no. Entonces, ¿se acuerdan de algunas preguntas que teníamos que hacernos? Sí, pues entonces lo único que hacemos es recordar esas preguntas que uno se hacía. Primero, para determinar si el ritmo es sinusal o no, ¿qué onda tenemos que fijarnos? La onda P, siempre. ¿En qué derivaciones principalmente nos fijamos la onda P? En D2. Eso no quiere decir que podamos fijarnos en D3 y en D1, ¿sí? También uno se puede fijar en esas derivaciones, pero preferentemente siempre nos fijamos en D2. Muy bien. ¿Está presente la onda P y sus características son nítidas en el electrocardiograma que se están fijando? A ver, respóndame, por favor. ¿Está presente la onda P y sus características son nítidas en cualquiera de las derivaciones que ustedes ven? Sí, doctor. Muy bien, primera respuesta.
adecuada. ¿Hay ausencia de la onda P o identificamos con dificultad? ¿En qué derivación nos vamos a fijar? Hemos dicho en D2, ¿no? Entonces esta es D2. Nos podemos fijar en D3 también. Ahora sí. Respondamos a esas preguntas. ¿Hay ausencia de la onda o se identifica con dificultad en estas dos derivaciones? No, doctor. No, doctor, se ve claro. Muy bien. ¿Existen una o varias ondas P por cada complejo ventricular? Eso quiere decir, hay una onda P y luego un complejo QRS, hay una onda P, un complejo QRS, hay una onda P, un complejo QRS. Sí, doctor. Muy bien. La onda P es positiva en D1, D2 y negativa en ABR, es otra pregunta importante. Positiva en D1, no vemos mucha positividad en D1, pero eso no quiere decir que el ritmo no sea sinusal. Tenemos que fijarnos en qué hemos dicho en D2. En D2, ¿hay una onda positiva P? Sí, doctor. Muy bien. ¿Y hay negatividad en ABR? Por favor, a ver, fíjense en este electro si en ABR la onda P es negativa. Este es D1, este es D2, este es D3. Este es ABF, este es ABL, entonces de ley que esta es ABR. ¿Hay negatividad en ABR de la onda P? Sí, doctor. Ahora, ¿es muy alta o muy ancha? ¿A qué se refería con muy alta o muy ancha? Dijimos, es muy alta cuando sobrepasa los entre 0.1 y 0.3, ¿se acuerdan? Esto era milivoltios, ¿de acuerdo? Era entre 1 a 3 cuadraditos. Muy bien. Luego es muy ancha cuando decíamos que era 0.08, ¿se acuerdan? Que medía, o 0.12, ¿sí? O era entre 2 a 3 cuadraditos. Entonces, eso debemos fijarnos con voltaje y tiempo. Bien. Ahora, entonces, hemos respondido a todas estas preguntas. Estas ondas P están bien. Se ven claramente, tienen un valor normal, anteceden a un complejo QRS, es negativa en ABR, fíjense, entonces tiene todos los datos correspondientes. Pero a ver, yo les voy a ir más adelante. Nos olvidaremos de esta derivación, de todo esto. Supongamos que esta derivación, que era la D1, es la D2. ¿Ya? Que es donde más se tienen que fijar en el electrocardiograma. Ahora sí, les pregunto, ¿hay onda P? Sí, ¿Hay doctor. onda P? Sí, doctor. A ver, onda P, se ve muy apenas, ¿no? Inclusive podría decir que no existe onda P, ¿no? Algunos, a ver, fíjense en esta, que supuestamente fuese la D2. ¿Encuentran onda P? Claramente visible, nítida. No, doctor. No, No encuentran. Y si no encuentran en D2, ¿a qué conclusión llegarían ustedes si no encuentran onda P? Si no existe onda P. Si no existe onda P, ¿a qué conclusión llegan? Doctor, que el marcapaso del corazón no está funcionando correctamente. El ¿Ya? origen es Entonces esto. no es un ritmo sinusal. Exacto. ¿Ya? ¿Qué ritmo le podrías poner? Un ritmo inmediato. Puede ser el ritmo, el nódulo auriculoventricular, doctor. ¿Cómo se llamaba ese ritmo? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No, doctor. El ritmo de la unión. ¿Sí? Bien. Entonces, jamás se olviden, para el ritmo sinusal, ¿qué era? Está dado por el nódulo sinusal. 2. El ritmo sinusal está dado también por la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Por la frecuencia cardíaca. 3. Debemos fijarnos siempre la onda P, si es positiva, ¿en qué derivaciones? En D1, pero principalmente en D2 y negatividad en ABR. Muy bien. ¿Qué más? La onda P debe preceder al complejo QRS, ¿se acuerdan? Muy bien.
La estructura que sigue al corazón reemplazaría al nódulo sinusal. ¿Cuál es la estructura que reemplaza al nódulo sinusal siguiente? El nódulo aurículo ventricular. Luego debemos fijarnos siempre el voltaje y la duración. ¿Cuánto era el voltaje? Entre 0,1 a 0,3 milivoltios. Y la duración de 0,8 a 0,12 milivoltios. Listo. Esas preguntas tienen que hacerse. Si todas tienen una respuesta cabal, ¿ustedes qué van a decir? Ritmo sinusal. Secreto para el ritmo sinusal, fijarnos. ¿En quién? Onda P. ¿Dónde? D2 principalmente y D3 y también negatividad en ABR. Esos aspectos son fundamentales. Sencillo para leer y determinar si el ritmo es sinusal o no. Ahí, por ejemplo, fíjense, en D1 vemos una onda P, no tan marcada, pero sí se ve. ¿Pero dónde mejor corroboro? En D2. ¿Dónde me ayudo? D3. ¿Dónde me fijo que ABR está? Ah, aquí está ABR negatividad. Entonces ya tengo ya una ayuda bastante lógica. ¿Qué más hago? Tengo que relacionar el ritmo sinusal con qué, chicos. ¿Con qué tengo que relacionar si el ritmo sinusal? Ya me respondí a todas estas preguntas. ¿Qué me falta relacionarla? La frecuencia cardíaca. Correcto, mi estimado hermano. ¿Sí? Entonces aquí, miren, aquí he encontrado una onda aérea que cae en un cuadrado grueso. Con uno de los métodos que les he enseñado, esto valdría 300, esto valdría 150, esto valdría 100, esto valdría 75, esto valdría 60, más o menos esta frecuencia de este paciente está 65 latidos por minuto. Entonces me corrobora, aparte de haber respondido todas las preguntas, de que está dentro del parámetro de 60 a 100 para, en este caso, aseverar que el ritmo es sinusal. ¿Sí? De esa manera se lee, no es tan difícil determinar si el ritmo es sinusal o no. Bien. Vamos a pasar a la tercera manera de lectura, en este caso del electrocardiograma, aparte de los otros parámetros que ya se les ha dado. Ese es el cálculo del eje eléctrico. Sabemos que nuestro corazón mira acá. Eso es nuestro vector, que nuestras primeras clases ya nos hemos hecho dominar. ¿A cuántos grados más o menos era esto, jóvenes? Nuestro vector. 60 grados. Correcto. ¿No? Entonces ya lo maneja muy bien eso, ¿sí? A 60 grados era aproximadamente nuestro vector. ¿Sí? Eso quería decir que nuestro corazón siempre tiene que mirar a los grados. Pero esto, ¿cómo habíamos hecho con grados? Nosotros habíamos visto, pues, ¿no? Que el corazón está dividido en dos partes superiores, que eran negativos, y dos partes inferiores, que eran positivas, etcétera. Y que esto agarraba, ¿no? Y subíamos de 30 en 30, ¿se acuerdan? Empezando de 0 y llegábamos a 90 y así, etcétera, etcétera, llegábamos a los 360 grados, 180 grados positivos por abajo y 180 grados negativos por arriba, que eso está de más decirles. Bien, para haber hecho eso que nosotros hemos visto ahora, se llamaba el eje exaxial, ¿se acuerdan? Era nuestro eje exaxial que tenía grados y demás. Y este eje exaxial, que era compuesto por todos estos componentes y estas líneas, estaban dadas por nuestras derivaciones. ¿Qué derivaciones? Las derivaciones bipolares. ¿Cuáles eran las derivaciones bipolares? D1, D2, D1, D2, D3. Muy bien. Y nuestras derivaciones monopolares. ¿Cuáles eran las derivaciones monopolares? ABF, ABL. ABL y ABR. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, lo único que nosotros vamos a hacer para aprender a sacar el eje eléctrico, sí o sí tenemos que aprendernos de algo muy importante, de un mnemotécnico, ¿no? Le vamos a hacer que doña Florinda tenga 3 maridos, ¿sí? Doña Florinda, las primeras iniciales son F, L y R, ¿sí? Entonces, el primer marido se casa con F. El segundo marido se casa con L. Y el tercer marido se casa con R. ¿Sí? ¿Esto por qué? Si ustedes se dan cuenta, jóvenes, a ver, si nosotros, estos son perpendiculares, ¿ya? A ver, si yo trazo
un círculo, que era en este caso nuestro círculo de determinación de un eje eléctrico. Si yo trazo así un círculo, ¿sí? O en este caso, ¿qué derivación es perpendicular a D1? D1, ¿se acuerdan cómo era? A ver, ¿entre qué grados iba D1? Acuérdense. 180. 180. 0 a 180. ¿Qué tal si decimos 180, 0? Porque 180 era el polo negativo, ¿se acuerdan? Y 0 era el polo positivo, ¿sí? Muy bien. A ver, ahora, ¿qué perpendicular o qué línea perpendicular corta a D1? Este era D1. ¿Qué línea perpendicular corta a D1? La derivación a ABF, doctor. Claro, ABF era así, ¿no es verdad? Sí, 90 grados. Muy bien. ¿No ve? Forman ángulos de 90 grados, se ubican. Por eso se llama superperpendicular. Entonces, por eso pareamos, por eso decimos que doña Florinda tiene 3 maridos. El primer marido es con la F, el segundo con ABL y el tercero con ABL. ¿Sí? Entonces, ahora les voy a enseñar varios métodos a ustedes para la determinación del eje eléctrico. Primero vamos a empezar por el más fácil, ¿sí? Que es el método de los cuadrantes. Existe otro método de las isodifásicas que también vamos a hacer con ustedes y otro método más. Pero deben aprendérselo sí o sí este mnemotécnico, porque en prácticas ya la siguiente semana yo les voy a enseñar un método para determinar de manera exacta los grados en los cuales se encuentra el eje eléctrico de manera acorde. Se llama el método de los semicírculos. Este método no existe ni en internet, se ha ido pasando de generación en generación a partir del doctor Araujo, etcétera, etcétera, otros cardiólogos que son grandes eminencias como docentes en nuestra facultad, que han ido pasando, y aparte otros cardiólogos también docentes nuestros que ya no están en este momento, que ya se han jubilado, pero que también han ido pasando de generación en generación, y eso pues no quiero que se quede así, yo les voy a explicar en práctica, justamente va a ser un método que se les va a realizar ya a partir de la próxima semana, ¿sí? Bien. Pero primero empezaremos por el método de los cuadrantes, dice, ¿ya? Entonces, chequemos esto. No vean todavía esto, si ustedes a veces se ponen a ver otras cosas que no interesan. Bien. Nos fijaremos en este redondo. Este redondo es pues justamente el que englobaba al corazón en 360 grados. Hasta ahí está claro, ¿no es verdad? Englobábamos al corazón en 360 grados. Si se dan cuenta, vamos a partir a este círculo en 4 para formar 4 cuadrantes. Miren, un cuadrante, 2 cuadrantes, 3 cuadrantes y 4 cuadrantes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora les pregunto, ¿con qué derivaciones nosotros podemos partir en 4 partes este círculo, nuestros 360 grados que nosotros teníamos? ¿Con qué derivaciones podemos partirla? D1 y ABF, doctor. D1 y ABF, claro, pues miren, con D1 hago esta línea así y aparto a nuestro círculo en 2 y nuestra perpendicular. Ah, ¿y está bien? ¿Este es un matrimonio correcto D1 con ABF? Sí, hemos dicho que es el primer matrimonio D1 y ABF. Entonces, este matrimonio lo que hace es partir nuestros 360 grados, que ya sabemos nuestro eje hexaxial, ¿se acuerdan? ¿No es verdad? ¿Sí? Partimos en 4 cuadrantes. ¿Sí? Ahora bien, entonces, nace una lógica. Para la determinación del método de los cuadrantes, yo tengo que fijarme en qué derivaciones. En D1 y ABF. Solo con estas 2 derivaciones, porque son perpendiculares y son el primer matrimonio, yo puedo determinar el eje eléctrico. A ver, ahora sí. El cuadrante 1 está acá, el cuadrante 2 está acá, el cuadrante 3 está acá y el cuadrante 4 está acá. ¿A cuántos grados me dijeron que es un cuadrante, a cuántos grados se posiciona de manera acorde el corazón? 60 grados. Entonces así, más o menos acá sería, ¿no? Eso es la posición correcta de mi corazón. ¿Me dejo entender, jóvenes? ¿En qué cuadrante entonces se encuentra la posición correcta del corazón? ¿En el 1, en el 2, en el 3 o en el 4? En el 2. O sea, el eje normal del corazón se encuentra en el cuadrante número 2, ¿sí?
Muy bien. Entonces, para esta lectura necesitamos nada más que dos derivaciones. La derivación de 1 y ABF. Si yo estuviese en un electro, chiquillos, ¿sí? ¿En quién tendría que fijarme? En esta derivación. Para el método de los cuadrantes solamente tengo que fijarme en estas dos derivaciones para determinar el eje eléctrico, si está normal, si está inclinado, ya vamos a ver más adelante, ¿sí? En estas dos derivaciones, esta es de 1 y esta es ABF, ahí está, ¿sí? Bien, entonces acá me he permitido a todos ustedes jugar con estas ondas positivas que manifiestan las dos derivaciones, D1 y ABF. A ver, ¿qué les parece esto? Si yo veo una derivación, una onda R positiva en D1, D1, ¿cuál es su polo positivo? Díganme ahora en grados, ya no hablemos derecha, izquierda. ¿En qué grado marca el polo positivo de D1? Porque aquí me está diciendo que la onda es positiva. En 0. 0, doctor. 0 grados. Entonces aquí empieza mi línea. Muy bien. Ahora, me voy inmediatamente a su esposa. Su esposa es ABF. ABF también es positiva. Entonces, positiva. ABF, ¿a cuántos grados me marca positividad ABF? 90 grados. 90 grados. Entonces, mi eje eléctrico estuviese acá. ¿Sí? Si ambas son positivas en D1 y ABF, ¿qué quiere decir, chiquillos? Que el eje eléctrico está ¿entre cuántos grados está el eje eléctrico? Normal. 0 grados y 90, doctor. Correcto, entre 0 y 90. ¿Se acuerdan que nuestro eje correcto era 60? ¿Sí? Pues no podemos tener un solo valor. Imagínense que un corazón ahí a 59 grados, ¿este ya sería patológico? No. Tiene que haber un valor mínimo y un valor máximo de tolerancia en el eje eléctrico. ¿Cuáles son los límites mínimos? 0 grados es el límite mínimo y 90 grados el límite máximo. ¿Sí? ¿Cómo habíamos determinado eso? Fijándonos dos derivaciones, D1 y ABF. Ahora bien, nos fijaremos ahora otro ejemplo. Supongamos que nuestro QRS es positivo en D1. ¿Sí? ¿A cuántos grados positivo D1? 0 grados. 0 grados. Ahora, nuestro QRS, aquí nuestro QRS es negativo en ABF. ¿A cuántos grados marca negatividad de ABF? Menos 90 Menos grados. 90. Acá, ¿no? Acá. No, arriba. Ah, muy bien, gracias, lo hice al intento. Entonces sería así. Esto, ¿qué desviación sería? Ustedes si se ponen de espaldas, cuidado con que se pongan de frente, tienen que ponerse en dirección a lo que está este círculo, entonces tendrían que ponerse de espaldas. Entonces sería desviación a la izquierda, o sea, su corazón no estaría acá, sino estaría desviándose hacia la izquierda. Estaría entre... ¿Cuántos serían los parámetros de desviación a la izquierda en grados? A ver, ¿quién me dice? 0 y menos 90, doctor. Entre 0 y menos 90. Muy bien. Supongamos el tercer ejemplo. QRS negativo en D1. Listo. ¿Dónde vamos? ¿0 grados? Menos No, 100 doctor, grados. 180. Acá empieza. Muy bien. ¿Y QRS positivo en ABF? ¿Dónde es QRS positivo en ABF? Acá. Abajo, doctor. No es ahí. Es abajo. Muy bien. Entonces, si ustedes se ponen de espaldas a este dibujo, pues sería una desviación a la derecha, por encima de 90 grados. Sería acá el cuadrante. Algo que nos llama la atención, supongamos que QRS es negativo en D1, ¿dónde sería? Acá, menos 180. Y también negativo en ABF, acá, menos 90. Este es un eje indeterminado. Es una desviación extrema. O sea, en pocas palabras nos estaría queriendo decir de que el corazón está como ABR, o sea, que el ápex del corazón estuviera en esta dirección, que nuestro vector estuviese así. Les voy a hacer una pregunta dentro de análisis preclínico, si es que esto es compatible con la vida, este cuarto cuadrante, desviación extrema, ¿será compatible? ¿Existirá casos de desviación extrema con gente que está viviendo, o sea, que vive, que tiene vitalidad? Pues eso lo vamos a discutir más adelante. Ese es el método de los cuadrantes, ¿sí? Entonces, jamás se olviden
¿sí? Esto, ¿de acuerdo? Esta siguiente imagen. Ambos positivos es cuadrante normal. D1 positivo, ABF negativo, desviación a la izquierda. D1 negativo, ABF positivo, desviación a la derecha. Y si ambos son negativos, desviación extrema, cuadrante, no sé si vamos a ver si es compatible o incompatible con la vida. Entonces, esto siempre deben fijarse. Este es el cálculo del cuadrante gracias al primer matrimonio. El primer matrimonio, no se olviden, es D1 ABF. ¿El segundo matrimonio cuál es? A ver, recordaremos, por favor. El D2. ¿Con quién se casa? ABL. Con ABL, no se L. olviden la palabra Florinda, FLR, ¿sí? ¿Y D3 con quién se casa? Con ABR. Eso jamás se tienen que olvidar. ¿Por qué? En este caso ustedes solamente han aprendido el primer matrimonio, pero hemos dicho de que para otros sistemas ya de valoración del eje eléctrico, vamos a necesitar a los 3 maridos de doña Florinda, porque es muy importante. Y eso en prácticas nos va a denotar una práctica entera. Obviamente, la siguiente práctica primero les evaluaré lo que es electro y luego les voy a enseñar el eje eléctrico con la determinación de los semicírculos. Pero ya ustedes tienen la idea de cuáles son las derivaciones y sus respectivas perpendiculares. Cuidado con que en su examen me digan maridos o me hablen de matrimonio, solamente es como ejemplo que yo les estoy nombrando. ¿Sí? Entonces, acuérdense siempre de nuestro querido amigo Rambo, ¿no? Rambo nos dice, nos da 2 pulgares. Cuando ustedes hagan 2 pulgares hacia arriba, significa que el eje eléctrico es normal, porque cada pulgar nos representa un QRS. Un QRS, por ejemplo, del D1, el primer pulgar, y el segundo pulgar de ABL. En este caso, fíjense, D1 positivo. D2, ABF positivo, el cuadrante estuviese ¿entre qué grados, chicos? 0 y 90 grados. Entre 0 grados y 90. Pero hay un problema. Tendrá 15, tendrá 30, tendrá 40, pues eso ya vamos a ir aprendiendo como un plus para todos ustedes, porque en cardio les van a exigir, pero ustedes ya van a tener la idea. Pero que ustedes sepan que el eje está normal, pues eso es lo más importante, ¿sí? A ver. Mi corazón entonces marca esto. Esta es la posición correcta del corazón. A ver, 60 grados, ¿se acuerdan que dijimos? Bien. Cierren sus ojos un cache, o sea que nuestro apex del corazón, o sea, nuestro apex del corazón marca 60 grados. ¿Ustedes conocen alguna patología, jóvenes, que hagan de que el corazón crezca, aumente de tamaño? A ver, ¿alguna patología que haga que el corazón aumente de tamaño? El Chagas. El Chagas, ¿no? El Chagas. El Chagas hace un corazón grande, no funcional, pero grande. A ver, cierren sus ojos y agrándenlo el corazón. ¿Hacia qué lado se iría el apex de este corazón? Si se agranda más. ¿Se iría hacia este lado o se iría hacia este lado si se agranda más? Yo creo a la izquierda, doctor. Claro, porque ya tenemos una leve inclinación normal hacia este lado. Si se agranda, obviamente el corazón se va a agrandar así, ¿no es verdad? Va a haber una desviación hacia la izquierda. Generalmente los pacientes con Chagas tienen desviación hacia la izquierda, chiquillos, ¿sí? Y así vamos a ir viendo para qué sirven aquellos casos que tengan desviación a la derecha o desviación a la izquierda. Eso también yo les voy a dar como trabajito para que ustedes puedan realizar en casa, ¿sí? Dentro de las preguntas preclínicas. No quiero saturarlos, ¿sí? Lo peor que uno puede hacer es saturarlos. Cuando uno satura bastante a sus alumnos, entonces crea un poco de desidia en ellos y aparte de eso ya no quieren hacer sus tareas. Entonces, cuando acabemos totalmente electros, recién les voy a hacer las preguntitas de análisis clínico que ustedes puedan realizar en el portal, ¿de acuerdo? Que eso es lo más importante. Entonces, no nos olvidemos los pulgares, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces,
Los matrimonios, por favor, D1, ABF, D2, ABL, D3, ABR. ¿Sí? Y los grados, obviamente, que ya nosotros sabemos cuándo es positivo y negativo de cada uno de ellos. Bien, la siguiente clase vamos a ya aprender algunos casitos más de lectura de electrocardiograma a nivel del eje eléctrico por isodifásicas. Ya vamos a ver en qué consiste el isodifasismo y también dos maneras más sencillas para determinar el eje. Pero que ustedes sepan esta de manera clara y rápida, no van a tener ningún problema en la lectura del electrocardiograma. No sé si tienen alguna pregunta, estimados jóvenes. Bien, entonces si no existe ninguna pregunta, nos vemos la siguiente clase. Espero haya sido productiva y provechosa esta clase y nos vemos el lunes venidero. Saludos cordiales a todos ustedes, que tengan una excelente jornada. Gracias. Hasta luego, doctor. Doctor, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Chao, chao.